ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Odone, comparece desde la hora 11 ante la Comisión de Hacienda del Senado integrada con la de Diputados. El secretario de Estado está presentando justamente el estado de las cuentas públicas con las que se inicia el gobierno y las principales líneas estratégicas para el presupuesto quinquenal. ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a MBD Noticias. Comenzamos con la información con 22 grados a esta hora aquí en Montevideo. Una jornada que va a seguir con el cielo algo nuboso, neblinas, los vientos soplando del oeste entre 10 a 30 kilómetros por hora. Periodos de variables, dice Inomet, con una máxima anunciada de 25 grados. Estamos viendo las cámaras del Centro de Gestión de Movilidad de la Intendencia de Montevideo, Vizcaya, entre México y Suiza. Hay trabajos de OCE en Guadalupe, entre Cufré y Garibaldi. Hay trabajos de saneamiento, Luis de la Torre, entre Carlos Maeso y José Benito Lamas. Hasta las 18 horas van a estar trabajando en llenado de hormigón. Vemos los títulos que se están destacando a esta hora. El director de Seguridad Social del Ministerio de Trabajo, Leonardo Di Domenico, advirtió que la Caja de Profesionales Universitarios tiene plata hasta mitad de año para pagar jubilaciones y si no recibe asistencia entra en default, lo que sería el caos. El Partido Nacional no votará la venia de Mario Lallera como director de la Secretaría de Inteligencia Estratégica del Estado porque, según señalan sus legisladores, existe una causa judicial abierta que de alguna manera lo involucra. Para el Frente Amplio, la negativa del Partido Nacional de votar la venia de Mario Lallera como director de inteligencia no es un problema, porque hay otros mecanismos constitucionales previstos para lograrlo. El Senado aprobó el proyecto de ley con carácter grave y urgente que envió el gobierno y que habilita el cobro del tramo final del fideicomiso del CASMU y extiende por un año más la intervención de la prestadora de salud. El Ministerio de Trabajo inspeccionó la estancia de 33, cuyo dueño fue denunciado el fin de semana por mantener trabajadores en situación de semiesclavitud. El campo en cuestión pertenecería al hermano de la exministra de Salud, Karina Rando. Israel anunció un plan para ocupar amplias zonas de la Franja de Gaza mientras aumenta el desplazamiento forzado de miles de palestinos. En tanto, los familiares de los rehenes que permanecen en manos de Hamás claman por la vida de los suyos. La Caja de Profesionales Universitarios tiene plata hasta mitad de año para poder pagar las jubilaciones y si no recibe asistencia, entra en default, lo que sería un caos. Esto lo dijo hoy el director de Seguridad Social del Ministerio de Trabajo, Leonardo Di Domenico. La salida contempla esfuerzos contributivos de los asegurados sobre la base de la ayuda mutua, buscando mecanismos redistributivos de esos esfuerzos contributivos, preservando la capacidad contributiva de los afiliados, por un lado, y en tanto instituto paraestatal, el Estado va a corresponder en asistencia, obviamente en una cuantía menor a ese esfuerzo contributivo endógeno. Lo que sí los pasivos, al igual que las otras dos cajas paraestatales, van a tener que asumir en el rescate de su seguro social, en el rescate de la continuidad de sus pasividades, un esfuerzo contributivo que hoy no tienen. Los activos van a tener que asumir un esfuerzo contributivo para mantener vivo su seguro social, en donde no necesariamente haya un aumento del valor de Montepío. Di Domenico dijo que a diferencia de otras cajas paraestatales que tienen un solo interlocutor, en la de profesionales universitarios son varias asociaciones con visiones distintas, lo que dificulta la salida. Si no encuentran una solución legal, los fondos disponibles para jubilaciones se acaban en junio. Hasta mitad de año. ¿Y ahí? Y ahí lo que nosotros tenemos que evitar, y por eso la presencia aquí de este funcionario de gobierno, es evitar el default. Bien. El default es el caos. El default es el caos. Nuestra preocupación en lo inmediato es rescatar esta caja, que para nosotros se puede controlar y revertir este escenario a mediano y largo plazo, porque hay 20.000 pasivos que requieren certezas. Y el Parlamento está esperando el proyecto de ley que está elaborando el Poder Ejecutivo para atender justamente la situación financiera de la Caja de Profesionales. En este marco, la senadora del Frente Amplio, Patricia Kramer, indicó que la bancada oficialista entiende que la derecha, en este caso, la tiene el Poder Ejecutivo.
Preocupación sin dudarlo. Trabajando en algo concreto, no. También se estableció durante todo el año anterior que iba a haber un diálogo muy importante respecto a la seguridad social en términos generales. Como bancada Frente Amplista, creo que en estas cosas tan importantes y tan de inmediata decisión, un poco como el proyecto de ley que estábamos hablando antes, tiene la derecha el Poder Ejecutivo de enviar un proyecto o lo que entienda necesario que nosotros facilitemos, más allá de que evidentemente siempre tenemos el derecho y el deber de controlar y dentro de las posibilidades mejorar lo que se nos proponga, pero la preocupación sí, la voluntad de trabajarlo también, la importancia, sin dudas. La derecha por ahora creo que no nos corresponde a nosotros. Como decíamos en el inicio del informativo, está el ministro de Economía, Gabriel Odone, a esta hora compareciendo en el Parlamento. Allí está nuestra periodista Juliana Perdomo. ¿Cómo estás, Juliana? Bienvenida, buen mediodía para ti. Sí, exacto, Rosina, buen mediodía para todos. Desde las 11 de la mañana está sesionando la Comisión Bicameral de Hacienda, integrada por diputados y senadores, recibiendo al ministro de Economía, Gabriel Odone, y a su equipo para conocer cuál va a ser el rumbo de este quinquenio, tanto económico como financiero. En este caso, a un mes de que se presente la rendición de cuentas y que después inicie la discusión por el presupuesto nacional. La citación de hoy surge en medio de fuertes críticas por parte del Partido Nacional y también Colorado, que están solicitando que se den señales claras y anuncios respecto a un mes de que asumió el presidente Yamandú Orsi el gobierno. Ellos están solicitando que se den señales claras en cuanto a la asignación de recursos, tal como se prometió en campaña electoral. Quien habló por el Partido Nacional fue el diputado Pablo Abdala, que sostuvo que durante el gobierno de Luis Lacalle Pou se aumentó el gasto público social, destinando recursos a las necesidades básicas y ampliando la cobertura tanto para el MIDES como para el INAU. A nosotros, sin embargo, lo que sí nos preocupó son trascendidos, que veremos si hoy se confirman o se desmienten, en cuanto a que en el último Consejo de Ministros el ministro Odone habría transmitido, lo vamos a confirmar hoy, repito, y el alcance de esa versión, que no estarían los recursos suficientes o que no habría la disponibilidad presupuestal suficiente como para financiar todas las políticas y todas las promesas electorales. Y eso nos preocupa. Y nos preocupa un aspecto en particular, que ustedes saben que tuvo una centralidad muy grande en la campaña electoral y que tiene ese tema una gran centralidad en la vida del país, que es el compromiso no solo del gobierno, de todo el sistema político, de atender la pobreza infantil, de combatirla y de destinar recursos. Y voceros muy representativos del gobierno han anunciado una asignación de recursos superior a los 500 millones de dólares por año. Bueno, vamos a preguntarle al ministro Odone si esa posibilidad es real o no. ¿En qué estamos con relación a esa promesa de campaña que, repito, nos afecta y nos involucra a todos, al gobierno en primer lugar porque es gobierno, pero también a los partidos de la oposición, porque no hemos visto señales ni anuncios de ningún tipo? Bueno, Rosina, y a propósito del tema, también habló el diputado del Partido Colorado y vicepresidente de la Comisión de Hacienda, Conrado Rodríguez, quien ponía en cuestión las declaraciones del ministro de Economía, ya que dijo que se contradicen, que al principio del periodo hablaba de una economía fuerte y potente y hoy habla de una economía frágil y que no se podrían cumplir las promesas de campaña. Hay algunas contradicciones que nosotros queremos analizar también con el propio ministro Odone y ver en qué estado de situación estamos y también cuál es la proyección de cara a lo que va a ser la ley de presupuesto nacional. Consultado sobre la situación de crisis en sectores industriales como la carne y lácteos, Rodríguez reconoce que existen dificultades. Que hay situaciones que preocupan, también preocupan las declaraciones del ministro de Trabajo. Yo creo que van en contra de lo que es justamente el estímulo a la inversión. Cuando se habla de flexibilizar el tema de las ocupaciones o cambiar el marco normativo, lo único que se está haciendo es que algunos rubros de actividad importantes de la vida nacional, se retraigan, que no quieran invertir en nuestro país, y creo que son señales muy negativas. Entonces, obviamente que preocupa algunas situaciones concretas, algunas actividades, pero creo que las señales que está dando el gobierno no son las correctas,
Y por eso creemos que hay que hacer un llamamiento a enderezar el rumbo para que no se pierdan empleos. Bueno, y por el Frente Amplio habló la senadora Betiana Díaz respondiendo las críticas del diputado Abdala. Ella señalaba que el gobierno de Luis Lacalle Pou gastó mucho y gastó mal. Hacía mención a que entregaron al Frente Amplio la deuda con un 10 puntos por encima y esto podría limitar las asignaciones presupuestales que tenían previstas. La diputada Betiana Díaz hacía mención a estas críticas. En las bancadas frente amplistas habíamos tenido una suerte de adelanto sobre la situación económica del Uruguay. Me parece importante que el ministro venga a plantearle esto al Parlamento de la República, justamente porque estamos en la antesala de lo que va a ser una rendición de cuentas, que para nosotros va a marcar un punto de partida en términos del estado de situación de la economía en Uruguay y que también de alguna forma delimita las posibilidades de proyección que tiene Uruguay más allá de las acciones de gobierno que están planteadas en clave de desarrollo. Yo siempre fui bastante pesimista porque me pasé 5 años viendo al gobierno de Luis Lacalle Pou desmembrar el Estado en términos presupuestales y además de estructura también, ¿no? Vimos que las capacidades del Estado se redujeron, vimos que el financiamiento no fue claro de muchas políticas, vimos que nos mintieron con respecto al gasto en algunas carteras. Y, por ejemplo, hoy nos encontramos con una situación obviamente mucho peor, donde, por ejemplo, hay organismos que ya tienen comprometido todo el presupuesto de 2025. Entonces, evidentemente tenemos una limitante de lo que nos dijeron que era la buena gestión de Arbeleche, pero que en realidad termina en esto, ¿no? En un gran mamarracho muy maquillado. Bueno, Rosina, allí pasaba la palabra de la senadora del Frente Amplio, Betiana Díaz, a propósito de la comparecencia de Odone en la Comisión de Hacienda, que en paralelo está sucediendo además otra actividad aquí en el anexo del Parlamento, porque está la ministra de Salud, Cristina Lustenberg, en la comisión, abordando la problemática del CASMU que se votó en la pasada jornada y que está previsto que en algunos minutos baje aquí a la sala de prensa y brinde una conferencia, así que los volvemos a convocar. Muchas gracias, Juliana. Te esperamos y seguimos con otros temas legislativos. El Partido Nacional no votará la venia de Mario Lallera como director de la Secretaría de Inteligencia Estratégica del Estado porque, según señalan sus legisladores, existe una causa judicial abierta que de alguna manera lo involucra. La senadora del Partido Nacional, Graciela Bianchi, integrante de la Comisión de Asuntos Administrativos, que justamente tiene a estudio el pedido de venia, dijo que en la negativa a votarla hay razones políticas y éticas. Nosotros respetamos la presunción de inocencia, pero el caso de Lallera es para un cargo muy sensible, tal vez el más sensible de todo el Estado, porque es el director o sería, si le diéramos la venia, el director de la Secretaría de Inteligencia Estratégica del Estado, que controla todos los sistemas de inteligencia del Estado. En consecuencia, pedimos información a la Fiscalía nos confirmó que él todavía está en una causa que está abierta, que es la de Moravito, Nos informó que hubo 3 causas vinculadas a Lallera, 2 archivadas, pero esta última, que hace 5 años que está esperando para resolución, no nos informan los detalles porque está en reserva y casualmente en esta causa no hubo filtraciones, y lo digo con ironía porque no hubo filtraciones porque involucran agentes del oficialismo. Entonces, por razones éticas y políticas no podemos poner en ese cargo tan sensible por las responsabilidades de una persona sobre la que se tienen dudas. La senadora del Frente Amplio, Betiana Díaz, dijo que la negativa del Partido Nacional a votar la venia de Mario Lallera como director de inteligencia no es un problema para su fuerza política. La legisladora agregó que hay otros mecanismos constitucionales previstos para lograrlo y subrayó que la coalición republicana está teniendo serios problemas de articulación para llegar a acuerdos a nivel legislativo. Como de quien viene, el Partido Nacional fue el partido que tuvo que dejar a Marcos Carámbula en hace casi 6 meses porque no tenían quien agarrara la gestión de gobierno. Nosotros somos un gobierno con
vocación de servicio y entiendo que quienes hoy no están en la oposición tengan estas posiciones, pero bueno, será decisión de ellos. ¿Se vota de todas formas en una segunda instancia? Sí, tenemos mecanismos constitucionales previstos, no es un problema para el Frente Amplio esto. ¿Van a hablar con el Partido Colorado a ver qué postura toman? Sí, claramente, nosotros hablamos con todos los partidos y claramente están teniendo dificultades de articulación adentro de la coalición de las que el Frente Amplio está sacando provecho. ¿No es delicado que la Llera asuma un cargo tan sensible con una causa abierta de puntualmente la fuga de Moravito? Para nada. ¿Ya avisora en el horizonte que la oposición va a estar complicada? Que tienen problemas de articulación. Con lo que está pasando ahora, por ejemplo, con la Llera. Que tienen problemas de articulación adentro de la coalición, sí, cómo no. El caso fue ayer con la votación de Casmu. No pudieron articular ni siquiera para ver si tenía una postura única de salvar o no a un prestador con 180.000 usuarios y 7.000 trabajadores. Muy complicada va a estar la coalición afuera del gobierno, sí. Y el Senado aprobó el proyecto de ley que habilita el cobro del tramo final del fideicomiso del Casmu y extiende además por un año más la intervención de la prestadora de salud. Esos son los dos primeros artículos que tienen que ver con el tiempo y las garantías. Y el tercero y el cuarto, que terminamos sustituyendo por otro artículo que trabajamos interpartidariamente, tiene que ver con la posibilidad de, quitar la posibilidad de que vayan a concurso las mutualistas cuando están intervenidas. Esa es la esencia del proyecto de ley y lo que se votó. Yo creo que resalto muy positivamente la voluntad general de todos los partidos y de todos los senadores y senadoras en el transcurso de esto, que fue en un tratamiento muy rápido, pero en un tratamiento muy rápido que no impidió la discusión profunda y la búsqueda de mejorar. Siento verdaderamente que en las oposiciones hubo un intercambio con nosotros de aporte. El diputado del Partido Nacional y ex subsecretario de Salud Pública, hablamos de José Luis Sadjian, cuestionó al Frente Amplio por la presentación de un proyecto de ley de asistencia al Casmu cuando dijo el año pasado en la oposición había cuestionado una medida similar tomada por parte del gobierno de Lacalle Pou. Lo primero es una preocupación de las formas, porque el año pasado el Poder Ejecutivo que integramos, remitimos un proyecto de ley para darle un oxígeno financiero al Casmu para que pueda acceder al Fondo de Garantía de las Instituciones de Asistencia Médica Colectiva y fuimos duramente criticados por el Frente Amplio, duramente criticados por haber elegido un camino parlamentario. Y allí los legisladores de aquel momento, que hay varios que todavía están en la Cámara, decían que no había necesidad de un proyecto de ley. Se nos acusaba de no hacernos cargo, de pasarle al Parlamento la responsabilidad de gobernar. Bueno, ayer votamos un proyecto de Casmu, igual condiciones que el proyecto que se mandó el año pasado. La primera pregunta es, o estaban equivocados en el pasado y deben reconocerlo, o siguen por el camino equivocado. Y lo segundo es, ¿por qué la urgencia? Porque el Casmu, hasta cuando nosotros estábamos gobernando, había un horizonte financiero, por lo menos hasta fin de año, de que no iban a haber ningún tipo de complejidad financiera, porque tenía un flujo de fondo que por lo menos hasta septiembre, hasta donde nosotros teníamos previsibilidad, era un flujo positivo. Y lo tercero, en el artículo que se incluyó, de que no se puede pedir concurso a las instituciones de asistencia cuando están intervenidas. Y acá quedamos en una nebulosa, porque un acreedor hoy, ante este artículo que propone o que se votó en el Parlamento, no se va a poder presentar a concurso y no se sabe qué va a pasar con ese crédito. El Ministerio de Trabajo inspeccionó la estancia de 33, cuyo dueño fue denunciado este fin de semana por mantener trabajadores en situación de semiesclavitud. El campo en cuestión pertenecería al hermano de la exministra de Salud, Karina Rando. El caso fue denunciado el fin de semana por la Unión Nacional de Asalariados Trabajadores Rurales y Afines, la UNATRA, ante la Inspección General del Trabajo, tal como lo informó MD Noticias el sábado. Los hechos involucran a la empresa Esnerca Sociedad Anónima, propiedad de Gustavo Rando, en cuyo predio los trabajadores no tienen alojamiento digno, ni baño, ni heladera, debiendo hacer sus necesidades fisiológicas y bañarse a campo abierto, en este caso con el agua existente en una tarrina.
Cada uno de estos aspectos fue registrado en filmaciones por los damnificados, que fueron incorporadas como prueba en la denuncia. Según las fuentes de la UNATRA consultadas en su momento, ingresar la demanda no fue fácil, ya que la empresa no aparecía registrada a la hora de completar el formulario web del Ministerio de Trabajo, por lo cual adjuntaron una carta con la geolocalización y los posibles nombres. Fuentes de la Inspección General del Trabajo confirmaron a MBD Noticias que este martes se fiscalizó el lugar con personal técnico, estando ahora a la espera del informe sobre el cual las autoridades tomarán una decisión. En este contexto, el periodista Eduardo Pruebe publicó en las últimas horas que el propietario de la empresa denunciada es el hermano de la ex ministra de Salud Pública, Karina Rando. Desde el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social se pretende generar un cambio cultural que plantee un cumplimiento estricto de las normas de seguridad laboral. Así lo dijo el inspector general de Trabajo, Luis Puig. 40.000 accidentes laborales al año, aproximadamente. Muere un trabajador cada 10 días en accidentes de trabajo, lo cual hace imprescindible un compromiso entre el Estado, los trabajadores y los empleadores en encarar un programa de acción real que llegue a territorio, que llegue a los distintos rincones del país, planteando la necesidad de un cumplimiento estricto de las normas de salud y seguridad en el trabajo por un lado, y al mismo tiempo un intento de un cambio cultural que incorpore la valoración de la vida de las normas laborales. Estamos ya saliendo a Salto para hacer esta misma iniciativa con empleadores y trabajadores y la Intendencia de Salto, y el próximo jueves queremos entablar un diálogo tripartito con empleadores y trabajadores de la caña de azúcar en Bella Unión. ¿Para qué? Para que el comienzo de la próxima zafra de caña de azúcar en Bella Unión, con lo sacrificado que significa ese trabajo, se pueda hacer en el marco de normas de seguridad muy claras y que se cumplan por todas las partes. El presidente del Banco de Seguros, Marcos Otegi, anunció que se va a ampliar el hospital de esa institución que atiende justamente siniestros laborales. También dijo que se creará un observatorio sobre accidentes y la renovación de una certificación de calidad del centro asistencial. El hospital del banco está acreditado internacionalmente por un instituto CARF que se dedica a evaluar centros de rehabilitación. Vamos a estar teniendo la revisión. El banco está acreditado en salud ocupacional, en internación y en tratamiento del dolor. Eso coloca al Hospital de Banco de Seguro del Estado entre los mejores de América. Y ese es un lujo que nos damos como país, porque eso está al servicio de los trabajadores de nuestro país. Por lo tanto, a mitad de año vamos a tener la revisión para volver a acreditar el Hospital del Banco de Seguro del Estado en estas 3 áreas. Y es muy probable que en el segundo semestre del año estemos comenzando un proyecto de ampliación del Hospital del Banco de Seguro del Estado para seguir brindando a los trabajadores de nuestro país una atención de excelencia y de calidad. Pero también nos estamos comprometiendo a concretar en el mediano plazo un observatorio de enfermedades profesionales y accidentes de trabajo en el Uruguay. Nosotros estamos convencidos que las políticas públicas para ser eficaces tienen que estar basadas en evidencia. Hay mucha información, pero esa información tiene que estar disponible para trabajadores, para empresarios, para la academia, para generar iniciativas que permitan abordar estos temas de manera integral. Volvió la columna de ciencia, tecnología, innovación, volvió Gustavo Vila y nos va a hacer un repaso de los principales anuncios en materia de política científica que se han realizado hasta ahora. Gustavo, un gusto volverte a tener. Es un placer para mí también, Rosina, muchas gracias. Volver a compartir pantalla estos minutos en MBD Noticias, en esta edición de Mediodía. Y como bien decías, bueno, hace ya 3 semanas esta noche se emite la 4ª edición de Sobre Ciencia y en los primeros 3 programas dedicamos un buen espacio a empezar a conocer cuál va a ser la institucionalidad científica que piensa poner en marcha el nuevo gobierno, el gobierno que asumió el 1 de marzo. Había mucha expectativa, la hay aún, porque va a haber cambios, algunos importantes. La gobernanza de la ciencia se va a redefinir. Durante los últimos días de la transición se hizo pública una idea de ecosistema
de Ciencia, Tecnología e Innovación. Entonces, bueno, dedicamos espacios en Sobre Ciencia a tratar de ir conociendo por parte de quienes son los principales actores en este momento del sistema en qué van a consistir estos cambios. Y arrancamos en el programa 1 convocando a quien es el asesor de Presidencia de la República en políticas de ciencia, tecnología e información. Estamos hablando de Bruno Gili para ir develando un poco esta situación y entre otras cosas, y vamos a repasar un tramito de esa entrevista, Gili anticipaba un nombre que va a definir esta nueva institucionalidad y que contiene en sí mismo todo un paradigma. Vemos ese tramo y ampliamos. Este primer paso del programa tiene 3 componentes que ya están definidos. Vamos a evaluar y a redefinir conceptualmente todo lo que sería una... Estamos bastante tentados, creo que esto puede cambiar el nombre, pero en principio un ámbito institucional, que puede ser una secretaría o no. Después veremos la que le da más potencia, pero a los efectos que es de ciencia y generación de conocimiento. Es decir, vamos a trabajar fuerte. Hay un equipo ahí trabajando dirigido por David González desde el PDCIVA, donde están parparticipando Carlos Batiani. David González va a estar en esa silla la semana que viene y van a poder hablar con esto más detalles. Así yo no me extiendo en este tema ahora. Gustavo Domínguez de Latitud, Cecilia Fernández, Javier Badiosian, que es del Instituto de Computación. Hay un conjunto y se van a seguir sumando personas que estamos tratando de definir cómo hacemos para aumentar la cantidad de científicos en el país. ¿Qué se necesita a nivel de máster, postdoctorado, doctorado, postdoctorado, investigadores permanentes? Cómo ampliar, cómo pasamos del proyecto del MED de $50.000 a 2 años a $200.000 a 5 años. Todos los problemas que están indiagnosticados. Cómo retener los problemas, hay mucha dispersión en el sistema de retribución a nivel, ¿no? Porque hay muchas institucionalidades. O sea, hay muchos temas, por poner un ejemplo, ¿sí? Hay que definir las políticas científicas, hay que definir la infraestructura, qué infraestructuras más necesitamos para poder hacer ciencia de calidad y la que nos permite hoy nuestro capital humano. Es decir, cómo vamos a formar a más jóvenes que quieran elegir este camino. Bueno, hasta ahí 3 conceptos muy pesados, muy valiosos. Prioridad para que haya más personas investigando, haciendo ciencia en Uruguay, tanto desde el nivel formativo, desde casi lo vocacional, pero también transitar ese camino científico una vez que ya se pasa a la educación universitaria. Después, lo presupuestal, tratar de que los proyectos tengan más fondos por más tiempo. Se ha sido muy cuidadoso por parte de todos los voceros en no tomar un compromiso presupuestal. La famosa meta del 1% del PBI no apareció consolidada en ninguna de las entrevistas, pero sí hay, claro, un énfasis puesto en el incremento presupuestal. Y después lo que decía en la presentación, este concepto de ciencia y transferencia del conocimiento, lo cual habla no solamente de la investigación como tal, sino también la necesidad de que sea palanca de un desarrollo del aparato productivo. Pero Gili lo decía incluso él mismo en la nota, iba a venir posteriormente a Sobre Ciencia el presidente de PDCIVA, David González, quien está trabajando codo a codo con Gili y el equipo en este tema para profundizar en estos conceptos. Bueno, vino la semana siguiente el doctor David González y estos fueron algunos de los mensajes que dejó en Sobre Ciencia aquí en TV Ciudad. El PDCIVA convocando. ¿Por qué? Porque es un ámbito en el que la gente confía, en el que varios áreas de la ciencia están directamente representadas y quienes no están serán invitadas. No es que sea un terreno neutral, sino que creo que es un lugar donde a la gente del ecosistema le gusta estar. Bien, y es un interlocutor absolutamente validado por todos. Exactamente. Nunca estuvo en duda su legitimidad, es un buen convocante. Exactamente. Tiene esa propiedad de que es transversal, que si se habla con PDCIVA se sabe que se le está llegando a la UDELAR y a las privadas, al IPSE y al PASTER, a los empresarios innovadores interesados en tecnología también. Concepto que se suma en esto, ¿no? La transversalidad de los actores a los que se quiere convocar a la mesa para ya no solo definir políticas científicas, sino también para desarrollarlas. Y acá la figura de PDCIVA, recordemos PDCIVA, Programa para el Desarrollo de las Ciencias Básicas, una creación de Uruguay a la vuelta de la democracia, con ya creo que 37 años, si no me falla la memoria, de existencia, que se renueva y vuelve a demostrar la utilidad de una de las políticas de Estado, de las poquísimas, pero concretas políticas de Estado de este país en materia de ciencia. El PDCIVA,
que cruzó todos los gobiernos de esta última etapa democrática. Y finalmente, el cuándo. ¿Cuándo se van a conocer estos anuncios o por lo menos una parte de ellos? Bueno, lo dijo la semana pasada en Sobre Ciencia, ¿quién? Álvaro Brunini, presidente de ANI, quien anticipó que en mayo vamos a estar pudiendo conocer una buena parte de lo que se está preparando en materia de gobernanza del sistema científico de Uruguay. La idea es en mayo, no sé si tengo autorización, pero te lo comento, estaremos haciendo un evento donde vamos a estar presentando algunos lineamientos del ecosistema y dando, presentando las caras que van a estar trabajando en este tema. Creo que tenemos muchos diagnósticos, en las últimas décadas hemos acumulado diagnósticos, habrá que hacer puntualmente alguno más, pero creo que es momento de toma de decisiones y de poder pasar a la acción. Creo que nos falta algunos días para terminar de ordenarnos y esto va a empezar sin duda a rodar. Redondeando por acá, primeros días de mayo es el momento elegido por quienes están trabajando para dar anuncios, por lo menos, si no todos, una buena parte de lo que se está trabajando en materia de gobernanza de la ciencia. Dos cositas más cortitas, me detengo en algo que dijo Brunini, pero que también lo dijeron en sus entrevistas Gili y David González. La utilidad, la base que viene del periodo anterior en cuanto a una serie de diagnósticos muy útiles para consolidar lo que es la construcción de las nuevas políticas. Acá hay una continuidad en la intención de fijar una política de Estado. Y lo último, lo pudimos recomprobar ayer, los anuncios de mayo se pretende que sean lo más abarcativos posibles de todo el sistema científico y para eso se está trabajando y trataremos de seguirlo contando aquí en TV Ciudad Rosina. Vamos a seguirlo. Muchas gracias, Gustavo. Gracias a vos, nos vemos la semana que viene. Nos vemos. Y nosotros ahora nos está convocando nuestro periodista Eduardo Delgado. Buen mediodía, Eduardo, bienvenido. Un gusto saludarte, Rosina. Hace minutos terminó la reunión del candidato a la Intendencia por el Frente Amplio por Montevideo, estamos hablando de Mario Vergara, con la ministra de Transporte y Obras Públicas, Lucía Echeverri. El eje central de la reunión fue las prioridades y los proyectos de movilidad, tanto del departamento de Montevideo como en general en el área metropolitana. Para Vergara es fundamental mejorar los tiempos de traslado justamente en la capital del país y en ese sentido considera que es relevante el contar con obras de mediano y largo plazo que logren concretar esto, si bien hay algunas medidas de corto plazo que pueden mejorar los tiempos de traslado, como por ejemplo hacer mayor énfasis en el carril de solo bus. Vemos y escuchamos parte de lo que dijo el candidato, uno de los tres candidatos a la Intendencia de Montevideo por el Frente Amplio. La principal parte del diálogo refirió a los proyectos que están sobre la mesa para agilizar sustantivamente la movilidad pública, en particular con el objetivo de recortar los tiempos de viaje del transporte colectivo y así facilitar la movilidad en general. Fue un diálogo muy bueno donde la ministra reafirmó que para el gobierno la movilidad metropolitana es una prioridad y eso es muy bueno para nosotros. Sí, hubo comentarios más bien generales. Todos sabemos que los proyectos que están sobre la mesa están recién comenzándose a analizar, se han presentado hace relativamente poco a la Intendencia de Montevideo, a la Intendencia de Canelones y también al nuevo gobierno, y habrá toda una fase de evaluación de los aspectos técnicos, financieros, de implementación, etcétera, que procuraremos que avancen lo más rápido posible porque Montevideo necesita proyectos de esta envergadura para, reitero, agilizar la movilidad. Y así como hace días atrás Vergara presentó a su equipo asesor en cuanto a limpieza del departamento en caso de ser electo intendente, mañana lo hará en esta temática, en el tema de la movilidad. Será el anuncio que hará mañana el candidato, quien igualmente reiteró que para él la prioridad dentro de los temas básicos que debe tratar la intendencia es la limpieza, el mejorar la limpieza de la ciudad. También consideró que ese tema más complejo porque incluye no solo, por supuesto, a la intendencia como un actor fundamental, sino también a los vecinos, a empresas, a organizaciones sociales. Dijo que no es prioridad de la Intendencia sí la tercerización de los servicios de limpieza, si bien ya hay algunos que se encargan empresas privadas o organizaciones sociales. Y finalmente comentarte que hizo alguna referencia a los datos de las últimas encuestas. Considero que son gratas noticias y esperables las que dan al Frente Amplio por una amplia mayoría sobre los candidatos de la coalición de gobierno, lo que da serios indicios de que el Frente Amplio gobernará la capital por
octava vez. Segundo bloque de MBD Noticias. Continuamos con la información con 24 grados a esta hora aquí en Montevideo. El colectivo Todos Pertenecemos, que es de familiares de niños, niñas y adolescentes con trastorno del espectro autista, cumple un año y está destacando que hay vulneraciones de derechos a este sector de la población. Entre ellos señalan la falta de facilitadores de autonomía en los centros educativos, que la anterior administración prometió serían 40 y actualmente hay menos de 20. En el momento en que las familias se enteran dónde hay una escuela con facilitador de autonomía, se tiran de cabeza a inscribir a sus hijos ahí porque realmente la necesidad es mucha. Los niños están siendo excluidos, siendo segregados de las aulas, haciendo un recorte horario impresionante, niños que no tienen la facilidad de aprender como sus compañeros, justamente por esto, porque a la mitad de la jornada se tienen que retirar, porque no tienen los apoyos necesarios para un montón de cosas que la necesitan. Señalan que el asistente personal es una figura más adecuada y personalizada para atender a los alumnos con TEA. Moreira dijo que el colectivo ha tenido reuniones con las nuevas autoridades del CODICEN, el Ministerio de Salud y del Sistema de Cuidados y de Discapacidad del MIDES. Hemos tenido buenos intercambios, es la verdad. Hemos acercado también propuestas que se pueden contemplar, si quisiera, a corto, largo y mediano plazo. Y bueno, creemos que la voluntad política está, pero como te decía, el tiempo nos juega mucho en contra y tenemos que empezar a trabajar desde ya. Hay lineamientos con los cuales se puede comenzar a trabajar. Dos nuevas víctimas de Gustavo Penades van a declarar de forma anticipada ante la fiscal de delitos sexuales Alicia Gione, según confirmó MBD Noticias. Las víctimas, definidas como N y O, van a declarar con identidad reservada mediante el método de la Cámara Gesell. Previamente, la defensa de los imputados, de las víctimas y la fiscalía discutirán el pliego de preguntas a realizarse. En esta instancia también estarán los imputados Gustavo Penades y el profesor de historia Sebastián Mauvecin, quienes permanecen con prisión preventiva a la espera del juicio. El ex senador nacionalista fue imputado por 22 delitos vinculados a explotación sexual contra menores. En la última instancia, la jueza Marcela Vargas había determinado que podían esperar el juicio con prisión domiciliaria, pero la medida fue revocada por el Tribunal de Apelaciones. Desde octubre del 2023, tanto Penades como Mauvecin permanecen presos. Por el momento, la defensa de Penades y de Mauvecin, llevada adelante por Laura Robato, Homero Guerrero, Dayana Brasinskas y Rosana Gavazo, solicitó a la Fiscalía que se investigue a la fiscal Gione por omitir denunciar delitos que habrían sido detectados en la pericia al celular de Jonathan Mastropierro, una de las víctimas. Desde la Fiscalía informaron que no hay ningún sumario iniciado a la fiscal Gione. Vamos con otros temas. Se reunió por primera vez la Comisión Nacional del SIDA junto a las nuevas autoridades del Ministerio de Salud Pública. Hoy planteamos en esta primera reunión es la posibilidad de ampliar los cometidos de la Comisión más allá del tema de HIV y abordar todos los temas vinculados con las afecciones de transmisión sexual, que algunos de ellos están siendo sumamente graves, verdaderas emergencias a nivel social, como es la sífilis y la sífilis congénita, es decir, la sífilis que se transmite a los recién nacidos en los sectores más vulnerados de nuestra población. Y estamos considerando eso, vamos a convocar ahora a la segunda dentro de un mes para tratar este y otros temas que tienen que ver con la agenda del HIV en el Uruguay. En el Uruguay, en realidad hay dos Uruguay adentro del mismo país, uno que tiene un acceso a la información y a los cuidados adecuados y que de alguna manera previene tanto el HIV como la sífilis y otras afecciones de transmisión sexual, y otros, sobre todo las personas que están más vulneradas en sus derechos, que han quedado más excluidas con la crisis socioeconómica que hemos vivido a partir de la pandemia y de la falta de medidas de mitigación, que está sumamente expuesta a este tipo de infecciones, en la cual se ha incrementado mucho.
Factum presentó en las últimas horas su última encuesta de intención de voto de cara a las departamentales de Montevideo que se van a celebrar el domingo 11 de mayo. De acuerdo con los datos divulgados, la intención de voto por partido de cara a las elecciones departamentales de Montevideo muestra el Frente Amplio con 49% y la Coalición Republicana con 36%. 4% elige otros partidos, 5% votaría en blanco o anulado y quedan 9% de personas que no saben o votarían en blanco o anulado. En la interna del Frente Amplio, Mario Vergara lidera con 32%, le sigue Verónica Piñeiro con 9%, Esqueloto con 4% y otros 4% votarían al Frente Amplio, pero todavía no saben a cuál candidatura. En la Coalición Republicana, Lema alcanza el 29%, Cáceres el 3%, García 1% y 3% votaría a la Coalición Republicana, pero no sabe tampoco a qué candidatura. La evolución entre la encuesta del primer bimestre y la del segundo bimestre muestra pequeños movimientos. El Frente Amplio pasa de 46% a 49% y la Coalición Republicana de 32% a 36%. Consecuentemente, descienden 4% las personas que no saben o no contestan que votarían. El voto en blanco y anulado muestra además un movimiento descendente del 1%. Y el candidato del Frente Amplio en Intendencia de Montevideo, Salvador Esqueloto, presentó este martes sus 5 prioridades de gobierno. En 6 meses, un desembarco concentrado de toda la disponibilidad de recursos humanos, equipamiento, financieros, contratos que tiene la Intendencia en el territorio para dar una señal de revertir una tendencia. Y esto implica un desafío muy grande que es no limpiar en 6 meses, es el día siguiente. ¿Cómo sostenemos un estado de ciudad limpia? Que todos acá lo sabemos. Montevideo se limpia, por decir algo, el fin de semana y el lunes amanece. Ir barrio por barrio, localidad por localidad, implementando nuevos sistemas, pero con una interacción muy fuerte con las familias, con las personas, con los vecinos, con las vecinas, explicando, sensibilizando, incorporándolos a la nueva manera de recolección. Esto se dará en los barrios más abiertos, donde hay casas que tienen jardines o tienen retiros importantes, con colectores diferenciados, individuales, en los complejos habitacionales y en las cooperativas con otro sistema, en los grandes edificios de la área central con otro sistema que eventualmente podrá tener los contenedores soterrados. Por eso hablo de 5 áreas diferenciadas. En el marco del encuentro canario Más Ambiente, el candidato a la Intendencia de Canelones por el Frente Amplio, Francisco Legnani, presentó su compromiso firme por el agua y la sostenibilidad, que contiene un plan con 10 puntos para mejorar la gestión, apostando a la participación. En los temas del agua, de biodiversidad, en los temas costeras, en los temas climáticos, Canelones ha hecho, y en otros temas, pero me remito a lo que estamos hablando hoy, múltiples acuerdos y ámbitos de trabajo, de diálogo con la universidad, con distintos institutos, con el objetivo de incorporar el conocimiento a la toma de decisiones. Me parece que eso es clave, no perderlo y sobre todo profundizarlo. Porque para poder decidir, para poder tener decisiones informadas, para poder incidir efectivamente en la política pública y en las estrategias de la política nacional y de la política departamental, es fundamental tener educación ambiental. Porque como decíamos al inicio, estamos enfrentando temas complejos y escenarios complejos con alta incertidumbre. Por lo tanto, tenemos que buscar siempre que las decisiones que tomemos, desde el nivel de gobierno que sea, la tomemos con el mayor nivel de conocimiento. Legnani presentó un plan estructurado en 10 puntos claves para fortalecer la gestión del agua y la sostenibilidad ambiental en la región, reforzando la gestión de la cuenca, articulando con los gobiernos, municipios y actores sociales, desarrollando el conocimiento para la toma de decisiones y promoviendo el monitoreo ambiental y la transparencia en la información. Además, la planificación para la transición ecológica integrada a las políticas nacionales con las departamentales. También el fomento de la producción sostenible, incentivando la agroecología y la economía circular. El plan comprende la gestión de riesgos hídricos, fortaleciendo las capacidades locales y los sistemas de alerta temprana, y todo esto bajo una dimensión social y política del agua, impulsando la educación ambiental y la participación ciudadana.
Último bloque de MBD Noticias. Continuamos con la información y en el plano cultural les contamos que el 9 de abril la Orquesta Filarmónica de Montevideo está proponiendo como inicio de su temporada principal 2025 la obra de Gustav Mahler, La canción de la tierra. Este espectáculo va a contar con la presencia de 2 destacados solistas a nivel internacional. Que es una de las grandes obras sinfónicas del siglo pasado, es una sinfonía con voces que Mahler compone al final de su vida. No llegó a escuchar el estreno y es como un testamento estético y ético del compositor, una celebración de la vida, del mundo, de la tierra, de la naturaleza y también como una preparación para la muerte que, bueno, ocurrió unos meses después de que terminara de componer esta obra. Y es una obra que involucra a todo el elenco de la Orquesta Filarmónica. Estamos hablando de casi 100 músicos arriba del escenario. Es una orquestación enorme, pero que está utilizada de una manera muy sutil, en grupos. Nunca tocan todos los músicos juntos. Y se generan unas sonoridades y unos climas de una delicadeza y de una profundidad que es impactante. Los cantantes líricos invitados para la obra son la mezzosoprano argentina Guadalupe Barrientos y el tenor lituano Christian Benedict, ambos de primer nivel internacional. Para aquellos que gustan del canto, del buen canto, van a tener acá 2 figuras con las que gozarse. No es una obra que pueda cantar todo el mundo, es muy demandante desde el punto de vista expresivo, desde el punto de vista vocal. Es como un tour de force para estos cantantes. Los 2 tienen experiencia ya con la obra, la han presentado en distintos teatros, en distintos lugares. Y para ambos, porque ambos lo han manifestado, es una alegría enorme venir a un teatro referente en el continente como es el Teatro Solís y cantar para el público acá. En el ámbito internacional, y noticia de esta mañana, al menos 19 personas, incluidos 9 menores, murieron hoy en un ataque israelí contra una clínica de la Agencia de la ONU para Refugiados Palestinos, que ahora acogía a palestinos desplazados en Jabalia, en el norte de la Franja de Gaza, según la Defensa Civil del enclave. Israel, además, anunció un plan para ocupar amplias zonas de la Franja de Gaza, mientras sigue aumentando el desplazamiento forzado de miles de palestinos. El ministro de Defensa israelí, Israel Katz, afirmó que el objetivo es despejar estas áreas de terroristas e infraestructura y capturar un extenso territorio que se añadirá a las zonas de seguridad del Estado de Israel, mientras sus tropas amplían las órdenes de evacuación descritas por Naciones Unidas como desplazamiento forzado y golpean el enclave con mayores ataques. Según el Grupo Israelí de Derechos Humanos, Giza, Israel ya ha tomado el control de unos 62 kilómetros cuadrados o alrededor del 17% de la superficie total de Gaza, como parte de la llamada zona de amortiguación en los límites del enclave. La toma significativa de las tierras agrícolas de Gaza también aumentaría la presión sobre la capacidad del enclave para autoabastecerse. La medida ha sido condenada por el Foro de Familias de Rehenes, que asegura que la ampliación de la ofensiva sacrifica a los suyos en aras de ganancias territoriales y que el gobierno de Netanyahu está convirtiendo el regreso de los 59 secuestrados que Hamás aún retiene en Gaza en una tarea secundaria que ha sido relegada al final de la lista de prioridades. Mientras tanto, al menos 12 personas, incluidas mujeres y niños, casi todos de una misma familia, murieron en el ataque a una casa en Jan Yunis, en el sur de Gaza, según informó la Defensa Civil del enclave, que reportó otros ataques en la zona como parte de la ofensiva israelí. Nos vamos, volvemos a las 18:55 en nuestra edición central o mañana a las 8. Que pasen bien, hasta luego. El director de Seguridad Social del Ministerio de Trabajo, Leonardo Di Domenico, advirtió que la Caja de Profesionales Universitarios tiene plata hasta mitad de año para pagar jubilaciones y si no recibe asistencia entra en default, lo que sería el caos. El Partido Nacional no votará la venia de Mario Lallera como director de la Secretaría de Inteligencia Estratégica del Estado porque, según señalan sus legisladores, existe una causa judicial abierta que de alguna manera lo involucra. Para el Frente Amplio, la negativa del Partido Nacional de votar la venia de Mario Lallera como director de inteligencia no es un problema porque hay otros mecanismos constitucionales previstos para lograrlo.
El Senado aprobó el proyecto de ley con carácter grave y urgente que envió el gobierno y que habilita el cobro del tramo final del fideicomiso del CASMU y extiende por un año más la intervención de la prestadora de salud. El Ministerio de Trabajo inspeccionó la estancia de 33, cuyo dueño fue denunciado el fin de semana por mantener trabajadores en situación de semiesclavitud. El campo en cuestión pertenecería al hermano de la exministra de Salud, Karina Rando. Israel anunció un plan para ocupar amplias zonas de la Franja de Gaza mientras aumenta el desplazamiento forzado de miles de palestinos. En tanto, los familiares de los rehenes que permanecen en manos de Hamás claman por la vida de los suyos. El ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Odone, comparece desde la hora 11 ante la Comisión de Hacienda del Senado, integrada con la de diputados. El secretario de Estado está presentando el estado de las cuentas públicas con las que se inicia el gobierno y las principales líneas estratégicas para el presupuesto quinquenal.